Aunque no he podido leer tanto como me hubiera gustado, y creo que eso es algo que siempre va a pasar en mi vida, por muchísimo tiempo que tenga, aunque este año era un poco más acusado, creo que el balance por ahora es netamente positivo y que merece la pena comentarlo. En este vídeo voy a hacer el BookTag de balance de medio año, con libros buenos, malos, sorpresas, decepciones y alguna premisa que voy a cambiar. Este mismo vídeo ya lo hice el año pasado, así que si te interesa te lo enlazo en la descripción. Yo soy Fran y bienvenido a Lector Reseña. Como mejor secuela he elegido Alexis o El Tratado del Inútil Combate de Marguerite Yourcenar. He elegido este libro como secuela pese a no ser una secuela, puesto que es la continuación de una autora. No tiene nada que ver con Memoria de Adriano, que había leído previamente, pero quería volver a leer algo de Yourcenar y me pareció una buena continuación. Y la verdad es que me gustó mucho. Fue una buena elección en cuanto a continuar, puesto que aquí Yourcenar sigue teniendo... Bueno, lo escribió antes de Memoria de Adriano, pero aquí muestra esas dotes de escritora que tiene, muestra cómo es capaz de entrar en la psicología del ser humano, muestra cómo eso se hace un elemento fundamental de la obra y además lo hace manteniendo el lirismo y la belleza en la escritura. La verdad es que fue una muy buena continuación de Yourcenar, no me decepcionó en absoluto, me mantuvo en esa tensión bella que consigue conforme te va contando la vida de una persona y me animó a querer seguir leyendo algo más de ella y continuar el camino hasta que llegue a donde quiero llegar, que es Opus Nigrum. El libro de excepción de este balance de medio año es El Denario del Sueño, también de Marguerite Yourcenar. Venía con la expectativa alta de Alexis y El Tratado del Inútil Combate. Buscaba esa misma tensión psicológica, ese mismo hilo conductor a través de la forma de escribir y a través de esa psicología del personaje, pero aquí no conecté en ningún momento con la trama, no me enganché a la tensión narrativa que intenta la autora, tampoco a los problemas que plantea sus personajes y cómo intenta meternos en esa psicología o en esas historias personales en El Denario del Sueño, y por lo tanto fue mi decepción. No porque fuera tan mal libro, sino porque la decepción siempre la pongo en relación con las expectativas, y la expectativa aquí era muy alta, puesto que yo venía de dos novelas que me habían gustado muchísimo. Por eso lo pongo aquí. Si fuese por malísimo, pondría el libro de Seth de Amelie Nothomb, pero claro, es que ahí no tenía las expectativas como la tenía con Yourcenar. Entonces, pues, bueno. Mi elección como sorpresa para este balance de mitad de año ha sido El Reino de Manuel Carrer. Todavía estoy intentando guionizar la reseña que quiero hacer del Reino, porque es que es realmente difícil de describir para transmitir lo que se puede sentir al leer la experiencia de leer El Reino. Porque entiendo que un libro sobre religión puede no atraer demasiado, pero no es un libro sobre religión exclusivamente, solamente una aproximación biográfica a Lucas y Pablo. Es la experiencia de una persona que ha vivido eso y que ha hecho esa aproximación, y eso es lo que creo que le dota también de mayor relevancia y de que sea más interesante. Por eso fue una sorpresa para mí, porque a mí la temática sí que me llamaba la atención de por sí, como creo que ya dije en el wrap up, en el vídeo sobre qué leo correspondiente donde metí El Reino. Pero en este caso no era ya un tema que de por sí esa información me iba a interesar, sino la perspectiva que él plantea y las distintas derivaciones que él toma conforme él va relatando, muestra distintos caminos y te lleva de la mano hasta ese punto del que te quiere hablar, que te lo conecta con eso y que te das cuenta y dices, pero bueno, ¿cómo hemos llegado aquí? Pero cuadra y encaja perfectamente en esa autoficción que hace Carrer, y que la verdad es que me ha gustado y que me ha llevado a que, bueno, que Carrer tengo que meterle mano, porque si esto lo ha hecho con un libro que en principio el tema es tan poco, que cueste sacarle algo de interés para el público generalista, quiero entrar con más cuestiones y más temas que de las que ha tratado Carrer y que creo que pueden ser muy interesantes. Como libro para llorar no he tenido ninguna duda de meter El Romancero Gitano de Federico García Lorca.
Todo libro es una visión subjetiva del lector a encontrarse con esas palabras. Eso está claro. Yo, como andaluz, no voy a tener la misma experiencia leyendo El romancero gitano que puede tener un tipo de Kentucky. Eso también está claro. Pero además, esta aproximación que he hecho a Lorca a través de, en primer lugar, su poesía, sin buscar ningún tipo de información, simplemente intentando sentirla y experimentar el hecho poético, la lectura poética. Después, por otro lado, buscar esa información para volver a releerlo, me sumergió en un universo, en un mundo que él me crea en este romancero, que realmente me transmitió los elementos que él buscaba, creo yo. Me transmitió esa tragedia, me transmitió esa mística del mundo andaluz milenario, me transmitió ese mensaje trágico de la vida que mostraba a través de estos gitanos, y la verdad es que fue una experiencia muy bonita como lector, y sobre todo muy bonita por la emocionalidad que esa lectura planteaba para mí, por un lado, y por otro lado, por haber llegado hasta ahí, por haber conseguido evolucionar como lector y llegar a disfrutar de algo que hace unos años no hubiera podido disfrutar. Y por eso ha sido mi libro para llorar, por la emocionalidad que le he encontrado y que no se lo he encontrado en otro. Libro feliz, Harry Potter y la piedra filosofal de J.K. Rowling. Si ponemos una premisa que se llama libro feliz, ya es una parte muy importante que tiene un componente subjetivo, y es que me produzca esa felicidad. Obviamente, la elección de este libro como el libro feliz está muy vinculada a mi experiencia lectora, a mi crecimiento, a ser un niño y criarme con Harry Potter y a poder disfrutar todo eso. En el momento cuando yo vi las películas de Harry Potter inicialmente y cuando leí el primer libro de Harry Potter, obviamente eso a mí me retrotrae a una infancia y sobre todo a Navidad. Siempre lo teníamos vinculado a Navidad, cuando Harry Potter no tiene nada que ver con Navidad, pero bueno, siempre lo estamos vinculados. Y volver a leerlo me generaba esa nostalgia que siempre me hace... No sé, me hace volver a un sitio muy acogedor, y la verdad es que me generó una paz y una tranquilidad. Y me gustó hacerlo, lo leí en catalán por circunstancias varias y lo disfruté muchísimo. Por eso ha sido mi libro feliz. Fue un momento cómodo, agradable, poder volver a esa lectura, volver a acordarte de esos personajes y de cómo estaba escrito, que es diferente a la película, y la verdad es que me gustó y lo disfruté muchísimo. Como personaje favorito he elegido dos. Por un lado, San Pablo, el personaje del reino de Manuel Carrer, y Héctor, de la Ilíada. Creo que no es descabellado afirmar que San Pablo puede ser de las personas que estén en el top 3 más influyentes de la historia de la humanidad. Porque el hecho de que Pablo de Tarso o Saulo consiguiera expandir el cristianismo y tuviera ese papel tan trascendental en la expansión del cristianismo más allá de las sectas judías de la Palestina de ese momento, consiguió que la humanidad cambiara. Y la figura que plantea aquí Carrer de San Pablo es una figura muy interesante, porque se le nota un hombre de carácter que lleva una transformación en su persona muy importante, que tiene una serie de luchas de poder con los otros líderes del cristianismo primitivo, con una comunicación política muy buena, porque él mismo plantea su camino como una historia, como un relato. Es capaz de generar esa narrativa a través de sí mismo, de yo era un fariseo, seguidor de la secta más, o de la doctrina más estricta del judaísmo, soy judío, aunque también soy ciudadano romano, pero he visto la luz. O sea, él es el relato, y a través de eso intenta evangelizar. Por eso me parece una figura muy interesante desde todos los puntos de vista, y sobre todo el trasfondo, este trasfondo que tiene y la trascendencia histórica que tiene el propio personaje. Por otro lado, Héctor me pareció también muy bueno, porque dentro de todos los héroes que hay dentro de la Ilíada, lo veo con un punto diferente. La Ilíada se caracteriza por héroes en cierto sentido plano. Aquiles, Diomedes, Ulises aquí en este punto también, quizás Agamenón, Menelao, Ajax, todos estos héroes no tienen un mayor trasfondo psicológico, el típico héroe clásico que trascendía a través de la valentía y de realizar hechos realmente notables. Pero en ese contexto aparece Héctor, que muestra un heroísmo diferente, puesto que Héctor es el único que
que muestra una vinculación con la patria. Los aqueos, o los griegos, no muestran ese concepto de amor a la patria, amor a Grecia, ¿no? Pelean más por el honor, por la victoria, por trascender en la historia también, por ser recordado. Sin embargo, Héctor sí plantea esas filias hacia la patria, ese amor hacia la patria, que como sería después, por ejemplo, la base para los famosos discursos funerarios de Pericles, y que en ese sentido me pareció un héroe más interesante que los otros. Además, su relación con Andrómaca, con el padre, con Paris, no sé, me parece muchísimo más interesante y hizo que mi imagen de Héctor mejorara muchísimo y que se me haya convertido en uno de los personajes más interesantes dentro de la historia de la Ilíada. Vinculado con Héctor, el momento satisfacción, cuando hubo momentos que estaba leyendo la Ilíada y realmente empecé a disfrutarla. Empecé a buscar más información, me apetecía seguir leyendo, sumergirme en ese tipo de prosa, contextualizarlo dentro de las características de ese tipo de escritura, de la historia en sí, de qué significa Homero dentro de toda la historia, ya no solo de la antigua Grecia, sino del resto de la literatura de Occidente. Y ese fue un momento también muy bueno en relación, también lo pongo en relación con el romancero gitano, de que hubo una satisfacción de que había podido llegar a ese punto como lector y eso no lo había podido conseguir antes. Que sé que el año pasado, por ejemplo, o hace 2 y o hace 5 seguro, no habría podido leerla y ni sacarlo ni disfrutar esa experiencia como lo he hecho ahora. Por otro lado, libros que quiero leer en 2023. 200 millones de libros, eso jamás va a bajar, pero vamos a destacar algunos. Soledad, de Víctor Català, que lo compré en Sant Jordi, de la editorial Trotalibros. Tengo muchísimas ganas de leerlo, porque lo intenté en catalán y no pude, me quedé ya con la curiosidad de querer saber cómo seguía la historia, no sé cómo sigue, y quiero realmente disfrutarlo porque todo lo que he escuchado de esa novela ha sido bueno. Quiero poder llegar ahí y quiero leerlo este 2023. Por otro lado, El gato pardo de Giuseppe de Lampedusa. Por el trasfondo histórico que tiene de la Italia de ese momento, porque voy a ir a Italia y me parece el motivo, la excusa perfecta para leerlo. Y porque me parece muy interesante leer una obra que se ha convertido en una de las obras clásicas del siglo XX por un autor que solamente escribió esa obra. Entonces me apetece mucho leerla y saber qué es lo que sucede ahí. Y por último, un ensayo que me apetecería leer. He estado avanzando mucho en la lectura de novelas desde que tengo el canal, pero yo realmente lo que disfruto son los ensayos. Y una cosa que no quiero dejar de lado y que es que lo que más... Realmente lo que más me llena es leer un buen ensayo, una buena biografía, un buen libro sobre historia. Y lo que pasa es que no quiero dejar de lado la novela. Uno de los libros que quiero leer este 2023 es La fosa de Wendy Lover, que trata sobre una fotografía concreta de cómo los nazis fusilaron a una familia judía y donde la fotografía se ve cómo estaban en ese momento matando a 2 niños. A partir de esta fotografía se generó una investigación por parte de esta mujer, de Wendy Lover, que después escribió un libro y que creo que puede ser muy interesante para sumergirnos en esas pequeñas historias dentro del nazismo que muestran o que sirven de aproximación a todo el conjunto del horror que se produjo en esos años. En cuanto a libros deseados, deseo y necesitamos algo de Albert Camus. Es el momento de entrar en Albert Camus, su filosofía de vida y su visión sobre el mundo. Creo que es bastante necesario ya. Por otro lado, la versión de Gredo de la Odisea, con esa traducción de Carlos García Gual, que creo que igual que disfruté la Ilíada en la versión de clásica de Gredo, sabemos cuál es, estará apareciendo por aquí encima. También quiero hacer lo mismo con la de la Odisea, y eso es algo que lo haré para poder combinar esa lectura con la lectura de la Odisea en Black Books que ya tengo en casa físicamente. Y por último, también me gustaría, aunque esto quizá todavía tarde un poco, pero La montaña mágica de Thomas Mann es la versión de bolsillo, porque me gustó mucho la versión de bolsillo de Muerte en Venecia, porque esa portada no sé por qué me atraen tantísimo, y he visto que está la misma de La montaña mágica con el mismo estilo. Creo que sería un buen díptico para mantenerlo yo para mí.
Como he dicho, algunas de las premisas iba a cambiarlas. Y es que una de las partes fundamentales de ser booktuber, creo que es, al menos como yo lo vivo y como yo lo disfruto, es el contenido y las relaciones que se generan con el resto de gente de la comunidad de booktube. Por eso quería que como premisa existiera también un vídeo que reseñaría o un vídeo que destacaría de este año. En este caso, dentro de la cantidad de vídeos y que he disfrutado y de canales que me gustan y que sigo y veo sus vídeos porque me aportan muchísimo, quiero destacar el vídeo de Vida y Obra de Dostoyevsky de No Solo Clásico, porque ejemplificó el modelo de vídeo que a mí me aporta, que es una aproximación a algo que yo en un primer momento no sé por dónde entrar y me facilita esa puerta de entrada para yo disfrutar después algo que en principio pues me está algo limitado o me produce esa dificultad. Gracias a una persona que ha buscado información, que ha trabajado un vídeo, que lo ha expuesto, que lo ha editado, que lo ha subido, que ha dedicado su tiempo a eso, a mí se me abre la posibilidad de disfrutar algo más de la cultura. Y por eso esto mismo lo hago tanto con libros como con canales de otras temáticas y vídeos de otras temáticas. Pero aquí creo que, bueno, ya que estamos dentro de BookTube, pues quería destacar un vídeo que hablase de un libro. Y en ese sentido, este es uno especialmente bueno. Creo que fue en 2023 cuando salió, pero bueno, pone que fue hace 6 meses. Entremos, lo vamos a colocar dentro de 2023. Marta, si no está en 2023, da igual, corrígemelo. Por otro lado, y sin querer ser egocéntrico ni pretencioso, un vídeo mío que disfruté como creador fue el vídeo de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, el análisis político que realicé de Un Mundo Feliz. Lo habré hecho con más o menos acierto, pero yo de hacer ese vídeo lo disfruté mucho porque sentí que podía aportar algo, me sentí así, que podía aportar un valor añadido a la lectura de alguien, porque disfruté mucho el proceso de grabación y después especialmente el proceso de edición, donde estoy intentando avanzar y dar pasos cada vez mayores, y porque para mí representó un poco un momento antes y después en cuanto al sistema de grabación, en cosas en cuanto a gestión del tiempo, estructuración de cómo grabar los vídeos, cómo editarlos, etcétera. Y lo disfruté bastante en todas las fases de creación, por lo que lo destaco de este medio año. No sé si ojalá de aquí a medio año, de aquí a lo que queda de año, eso cambie y tenga 50 vídeos mejores que ese. Pero yo aquí fue donde mejor me sentí. Y por último, mejor libro del 1 de enero al 30 de junio. Ese mejor libro es La muerte en Venecia de Thomas Mann. Es una pasada de libro en fondo y en forma. Una obra maestra con un primer capítulo alucinante que a mí ya me metió en un modo de contarme una historia y que después me llevó a ese fondo de la historia que también me atrapó, que consiguió transmitirme esa dualidad que busca de forma magistral. Ya comenté más extendidamente en el vídeo sobre qué leo, lo dejo enlazado en la descripción en cualquier caso para que podáis echarle un vistazo, donde hablo un poco más en extensión, pero fue un libro magnífico, es una obra maestra. Quiero volver a leer más de Thomas Mann. Es un libro que consigue mantener una tensión narrativa a partir de los vaivenes psicológicos de un personaje. Excelente en fondo y en forma, totalmente recomendado para todo el mundo. Incluso si no te va a gustar, tienes que pasar por la experiencia de leer La muerte en Venecia. Y sin más, ya está. Balance de medio año, book tag de medio año. Si te ha gustado, dale a like, ayuda muchísimo al canal. Comenta, coge estas mismas premisas, ponte a comentarios y comenta tú con tus títulos correspondientes a cada una de esas premisas. La verdad que creo que sería muy interesante. Los leo siempre todos los comentarios y me encantará leer los vuestros. Además, suscríbete para no perderte los próximos vídeos. Ya dale a la campanita para que te avise cuando haya un nuevo vídeo. Y sin más, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por ver el vídeo, un saludo y nos vemos.